Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos por aquí una vez más para lo que será, sin duda, un vídeo, bueno, digamos que peculiar. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que sinceramente no esperaba estar contando. Imaginen esto, un funeral. Un momento de duelo, respeto y despedida para un ser querido. Pero y aquí viene el giro, ese momento se ve completamente eclipsado por una pelea familiar. Y no cualquier pelea, una pelea a grito pelado. ¿El difunto? Nada más y nada menos que Can Yaman, sí, ya sé, el actor turco. Pero no, tranquilos, no es lo que están pensando. En realidad, estamos hablando de Can Yaman Pérez, un panadero jubilado de Valencia, España. ¿Y por qué este nombre tan llamativo? Pues resulta que sus padres eran grandes fanáticos del cine turco y especialmente de las series donde aparecía nuestro Can Yaman internacional. Un guiño simpático que irónicamente ha hecho que la historia de su funeral sea aún más interesante. Antes de que nos adentremos en el meollo del asunto, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, se suscriban al canal. No se arrepentirán. Tenemos vídeos todas las semanas sobre temas variados, desde noticias curiosas hasta recetas de cocina, pasando por análisis de películas y por supuesto drama. Así que hagan clic en el botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse nada. Ahora sí, vamos al lío. Imaginen la escena, la iglesia abarrotada, la familia afligida, el ataúd de Can Yaman Pérez cubierto de flores. Todo transcurría con la solemnidad esperada. El cura daba su discurso, los familiares cercanos se secaban las lágrimas, hasta que de repente, una voz aguda rompió el silencio. Esa no es su foto favorita. Tú siempre has querido hacerle la vida imposible. La voz pertenecía a Carmen, la hermana mayor de Can Yaman Pérez, y el tú se refería a Sofía, la viuda. Al parecer, la foto elegida para el funeral, una imagen de Can Yaman Pérez con su uniforme de panadero, no era del agrado de Carmen. Ella insistía en que la foto debía ser una en la que aparecía con su boina de pescador, un recuerdo de sus veranos en la costa. Sofía, visiblemente afectada por la pérdida y por la acusación, respondió con lágrimas en los ojos: Carmen, por favor, no es el momento. Esta foto le gustaba mucho, siempre decía que era su mejor versión. Pero Carmen no se detuvo. Mentira. Tú lo saboteabas en todo. Siempre le decías que esa boina le hacía parecer un viejo. Siempre quisiste que dejara de ir a pescar con sus amigos. La discusión comenzó a subir de tono. Los murmullos de la gente presente se convirtieron en cuchicheos y luego en exclamaciones. Algunos familiares intentaron calmar la situación, pero fue en vano. La pelea entre Carmen y Sofía se intensificaba por momentos. Al parecer, la tensión entre las hermanas políticas venía de lejos. Según comentaron algunos vecinos, Carmen nunca había aceptado a Sofía como la esposa de su hermano. Siempre la había considerado una cazafortunas y la culpaba de alejar a Can Yaman Pérez de la familia. Pero la foto de la discordia era solo la punta del iceberg. A medida que la discusión avanzaba, salieron a la luz viejas rencillas, secretos familiares y reproches guardados durante años. Carmen acusó a Sofía de no haber cuidado bien de Can Yaman Pérez durante su enfermedad, mientras que Sofía le reprochó a Carmen su constante intromisión en su matrimonio. Tú solo querías su dinero, gritó Carmen. Por eso le convenciste de que te dejara la panadería en herencia. Eso es mentira, respondió Sofía, con la voz entrecortada por el llanto. Can Yaman me amaba y confiaba en mí. Sabía que yo sabría cuidar de su legado. La situación era cada vez más incómoda. El cura, visiblemente nervioso, intentó retomar la ceremonia, pero era imposible. La pelea entre Carmen y Sofía había captado la atención de todos los presentes. Incluso algunos periodistas que se encontraban cubriendo el evento por la peculiaridad del nombre del fallecido, no podían creer lo que estaban presenciando. En medio del caos apareció Juan, el hijo de Can Yaman Pérez y, por lo tanto, hijastro de Sofía. Juan, un joven de unos 30 años, siempre había mantenido una relación cordial tanto con su tía Carmen como con su madrastra Sofía. Intentando poner paz, se acercó a las dos mujeres y les suplicó que se calmaran. Por favor, tía Sofía, este no es el lugar ni el momento. Papá no querría esto. Respeten su memoria. Pero ni siquiera la súplica de Juan logró detener la pelea.
Carmen, en un ataque de ira, empujó a Sofía, quien perdió el equilibrio y cayó al suelo. Al ver esto, Juan se interpuso entre las dos mujeres y le gritó a su tía: «Basta ya, Carmen. Te estás pasando de la raya». La pelea terminó abruptamente cuando la policía, alertada por los vecinos, llegó a la iglesia. Los agentes separaron a Carmen y Sofía y las invitaron a salir del templo. La ceremonia fúnebre, interrumpida y deslucida, pudo finalmente continuar, aunque con un ambiente de tensión palpable. Pero la historia no terminó ahí. Al día siguiente, la pelea en el funeral de Canyaman Pérez fue noticia en todos los periódicos locales e incluso llegó a aparecer en algunos medios nacionales. La imagen de la iglesia llena de gente, la discusión a grito pelado y la intervención de la policía se convirtieron en un ejemplo de cómo una disputa familiar puede eclipsar incluso el momento más solemne. Y por supuesto, las redes sociales no tardaron en hacerse eco de la noticia. Los memes y los comentarios sarcásticos inundaron Internet. Algunos usuarios se burlaban del nombre del fallecido, otros criticaban la actitud de Carmen y Sofía, y otros simplemente se limitaban a comentar lo surrealista de la situación. Pero más allá del morbo y la curiosidad, la historia del funeral de Canyaman Pérez nos invita a reflexionar sobre la importancia de la familia, el respeto y la necesidad de resolver los conflictos antes de que sea demasiado tarde. La muerte, en lugar de unir, puede convertirse en un detonante de viejas heridas y rencores. Y por cierto, ¿qué pasó con la foto de la boina? Pues resulta que después del funeral, Juan, el hijo de Canyaman Pérez, decidió colocar la foto en la tumba de su padre, junto a un ramo de flores. Un gesto sencillo pero significativo, un intento de honrar la memoria de su padre y de reconciliar a su familia. En resumen, la historia del funeral de Canyaman Pérez es una mezcla de drama, comedia y tragedia. Un relato que nos recuerda que la vida, incluso en sus momentos más solemnes, puede ser impredecible y sorprendente. Una historia que nos invita a reflexionar sobre nuestras propias relaciones familiares y la importancia de cultivar el amor, el respeto y la comprensión. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tan peculiar. Sé que es un poco diferente a lo que suelo subir, pero me pareció una historia tan increíble que tenía que compartirla con ustedes. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Qué les pareció la actitud de Carmen y Sofía? ¿Creen que es justificable una pelea así en un funeral? ¿Han vivido alguna situación similar en su propia familia? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y, por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que subo vídeos todas las semanas y que siempre estoy buscando nuevas historias interesantes para compartir con ustedes. Así que no se pierdan los próximos vídeos. Hasta la próxima. Asterisco, asterisco, asterisco. Pero esperen, hay más. Porque la historia de Canyaman Pérez, el panadero valenciano, y su explosivo funeral, no termina con el simple hecho de la pelea y la noticia en los periódicos. El impacto reverberó en la pequeña comunidad donde Canyaman era un personaje querido, y las consecuencias, tanto para Sofía como para Carmen, fueron profundas y duraderas. Para entender realmente la magnitud del conflicto, es crucial retroceder un poco y conocer a los personajes involucrados. Canyaman Pérez, a pesar de su nombre de estrella de telenovela, era un hombre sencillo, trabajador y con un gran sentido del humor. Su panadería, El Horno Turco, era un punto de encuentro para los vecinos, no solo por el delicioso pan y los dulces que horneaba, sino también por su amabilidad y su disposición a escuchar. Canyaman era el pegamento que unía a muchas personas en la comunidad. Sofía, su viuda, era una mujer elegante y reservada, con un pasado misterioso que siempre generó murmuraciones entre los vecinos. Algunos decían que había sido bailarina, otros que había trabajado en el extranjero. Lo cierto es que cuando llegó al pueblo hace 15 años, nadie sabía nada de ella. Canyaman se enamoró de ella a primera vista, y aunque Carmen, su hermana, nunca la aceptó del todo, la relación entre Canyaman y Sofía era innegablemente fuerte. Él la admiraba y la amaba profundamente y ella, a su vez, lo cuidaba con devoción. Carmen, por otro lado, era la típica hermana mayor protectora y controladora. Siempre había estado muy unida a Canyaman, y la llegada de Sofía a sus vidas la sintió como una invasión. Carmen, viuda también desde hacía varios años, veía en Sofía una amenaza para la estabilidad familiar y la continuidad del legado de su hermano.
Ella siempre se había imaginado que, cuando Kanyaman se retirara, ella sería quien tomaría las riendas de la panadería, manteniendo viva la tradición familiar. El testamento de Kanyaman, donde legaba la panadería a Sofía, fue la gota que colmó el vaso para Carmen. Ella lo interpretó como una traición y un desprecio hacia su familia. La foto del funeral, la chispa que encendió la hoguera, era solo una excusa para desatar la frustración y el resentimiento acumulados durante años. Después del funeral, la situación se complicó aún más. La panadería, ahora en manos de Sofía, se convirtió en un campo de batalla silencioso. Carmen y sus hijos boicotearon el negocio, instando a los vecinos a dejar de comprar allí. La reputación de Sofía se vio manchada por las acusaciones de Carmen, y muchos vecinos, influenciados por los rumores, comenzaron a evitarla. Pero Sofía no se rindió. A pesar del dolor por la pérdida de su marido y la hostilidad de la comunidad, decidió luchar por mantener vivo el legado de Kanyaman. Aprendió los secretos de la panadería, experimentó con nuevas recetas y se esforzó por demostrar que era digna de la confianza que Kanyaman había depositado en ella. Juan, el hijo de Kanyaman, se encontró en medio de un fuego cruzado. Amaba a su tía Carmen, pero también respetaba y apreciaba a Sofía. Intentó mediar entre las dos mujeres, pero sus esfuerzos fueron en vano. Decidió entonces apoyar a Sofía en la panadería, ayudándola a gestionar el negocio y a mantener viva la memoria de su padre. Con el tiempo, la dedicación y el esfuerzo de Sofía comenzaron a dar sus frutos. Los vecinos, al ver su compromiso y su pasión por la panadería, empezaron a darle una segunda oportunidad. La calidad del pan y los dulces se mantuvo intacta, e incluso mejoró con algunas nuevas recetas que Sofía incorporó. Carmen, por su parte, se quedó sola, consumida por el rencor y la amargura. Sus hijos, cansados de la situación, le pidieron que dejara de lado la venganza y que intentara reconciliarse con Sofía. Finalmente, después de meses de reflexión y dolor, Carmen accedió. Un día, Carmen se presentó en la panadería, El Horno Turco. Sofía la recibió con cautela, sin saber qué esperar. Carmen, con lágrimas en los ojos, le pidió perdón por su comportamiento en el funeral y por todo el daño que le había causado. Le reconoció su esfuerzo por mantener viva la memoria de Kanyaman y le ofreció su ayuda para lo que necesitara. Sofía, sorprendida y emocionada, aceptó las disculpas de Carmen. Juntas recordaron a Kanyaman, compartiendo anécdotas y recuerdos. La tensión entre las dos mujeres se disipó, y en su lugar surgió un sentimiento de comprensión y respeto mutuo. La reconciliación entre Carmen y Sofía no borró el dolor del pasado, pero permitió a ambas seguir adelante con sus vidas. Carmen se convirtió en una clienta habitual de la panadería, e incluso ayudaba a Sofía en ocasiones especiales. Juan se sintió aliviado al ver a su tía y a su madrastra en paz, y la comunidad, poco a poco, olvidó el escándalo del funeral. La historia de Kanyaman Pérez, el panadero valenciano con nombre de Estrella Turca, se convirtió en una leyenda local. Una historia que hablaba de amor, pérdida, rencor, perdón y reconciliación. Una historia que nos recordaba que la familia, a pesar de sus diferencias y conflictos, siempre es lo más importante. Y una historia que demostraba que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay esperanza de encontrar la luz. Ahora sí, amigos, esta es la historia completa de Kanyaman Pérez y su explosivo funeral. Espero que les haya gustado, y que les haya hecho reflexionar sobre la importancia de la familia y el perdón. No olviden dejar sus comentarios y compartir este vídeo con sus amigos. Hasta la próxima.